Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos viajeros, amigos, compañeros en este gran viaje por este planeta. Quiero saludarlos, el pastor José David Rodríguez, una mañana fría. Las últimas horas la temperatura ha descendido a los grados bajo cero, puntos de congelación. Me encuentro aquí en el auto para elaborar este video y quiero disculparme. He tenido algunas dificultades en subirlos, por alguna razón, todavía no me lo explico. Algunos videos se resisten a alcanzar la nube y eso me ha detenido un poco, debo reconocerlo. Por otro lado, algunas labores pastorales, ministeriales, me han necesitado y por lo tanto no he podido elaborar el video a tiempo. Sí que mejor lo hago, así sea dentro de mi auto, antes de empezar las otras tareas cotidianas que tengo por delante. Para el día de hoy voy a tomar varios de los días que no he subido, voy a tomar todos esos capítulos, entramos en la parte final de este diálogo teológico muy rico, muy sapiencial en la vida de Job, en el libro de Job. Antes, permítanme, vamos a hacer una oración para que Dios nos ilumine. Querido y bondadoso Padre que estás en el cielo, tu sabiduría es infinita y nosotros, simples seres mortales, finitos, no conocemos nada, no sabemos nada y requerimos de tu luz para entender. Aun si tú nos explicases 1000 años, todavía 1000 años no nos alcanzaría el cerebro para comprender el ancho y profundo conocimiento que destila de tus labios. Pedimos, Señor, entonces que, al menos en lo que nuestra capacidad humana lo permita, poder comprender tus designios. Habrán otras cosas que no entendamos, sin embargo entendemos que tú eres suficientemente capaz para llevarnos a buen destino. No importando lo que veamos alrededor o cómo nos sintamos, tú eres Dios Todopoderoso. Bendícenos, por favor, en este estudio, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Compañeros, quería retomar la historia donde la dejamos antes de volver al Génesis. Está este paréntesis en la historia de Job. Eh, Dios quiso que se planteara la existencia de las fuerzas que detrás del telón de lo visible podemos nosotros comprender allá en el mundo que no vemos, eh, saber que hay una lucha férrea entre el bien y el mal y que en esta lucha los seres humanos nos encontramos inmersos, querrámoslo o no, todos llevamos un historial de dolor, algunas veces producido por nuestras fallas, por nuestras caídas, y otras veces simplemente por tratar de ser lo más cercano posible a lo que Dios desea de nosotros, al bien. Toda persona que se involucra en uno de los dos bandos recibirá las consecuencias de sus decisiones. Y aquí nos encontramos con un hombre inocente, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, que no entiende, pero en su dolor, y esto es muy humano, busca encontrar refugio, consuelo, alguien que le comprenda y sobre todo llevar su caso ante el juez. Y es así como elaboran varios apartes cuando recibe la visita de sus amigos sobre todo y empieza este debate, bueno, amigos entre comillas, ya lo he dicho en otros videos, los acompañantes de Job en realidad se convirtieron en sus inquisidores, carceleros, y lejos de otorgarle con sus palabras consuelo, se convirtieron en personas hirientes. Y Job elabora varios capítulos y el capítulo 31, por ejemplo, es la parte final de su diálogo,
y en el que defiende su integridad. Cuando leo el capítulo 31, ciertamente admiro a Job como persona. En un mundo como estos, donde difícilmente pudiéramos nosotros mismos defender integridad, donde difícilmente podríamos ver integridad en alguna vida, es bueno saber que todavía allí en algún momento encontramos personas como Job, limpio de ojos. Léase el capítulo 31 y Job elabora un mapa de integridad en su vida. No tuvo ojos lujuriosos para contemplar a una mujer, no entró en amiguismos con mujer que perteneciese a otro hombre. Él, en cuanto a lo laboral, fue un buen jefe, muy responsable en el pago a sus trabajadores. En cuanto a la comunidad, ayudaba a las viudas, al huérfano, al extranjero, brindó abrigo, lo proveyó también para ellos. En cuanto a lo espiritual, no se dio a ídolos, no adoró al sol, no adoró a la luna, entregó su espíritu al servicio de Dios. En cuanto a los enemigos que de cuando en vez, porque aún siendo una persona íntegra, el mismo Jesús también lo tuvo, enemigos, aún siendo buenos, y aún con ellos el trato que él brindó hacia sus enemigos fue no desearles el mal, desearles que estuvieran bien. Y por último, eh, habló sin tener miedo, pues no tenía nada que esconder, no tenía una vida doble, sino que era transparente en sus dichos, certero. Entonces Job defiende en el capítulo 31, defiende estos conceptos de integridad en su vida y no se explica la procedencia, no se explica la procedencia del mal en el cual él está siendo objeto. Aún así, aparece en la teología un cuarto personaje eh, en, en, el devenir del historial del capítulo. Nos encontramos a una persona, el más joven de los acompañantes que vinieron a consolar a Job, el más joven de ellos, y aparece en el capítulo 32, se llama Eliú. Eliú. Y leyendo a Eliú uno puede percibir varias cosas. La primera, al igual que Bildad, Sofar, Elifaz, también Eliú considera que Job es responsable de lo que le pasa. En esto es lo único en que se equivoca, pero luego en todo lo demás pareciera existir en Eliú el deseo de vindicar el carácter de Dios, porque le molesta, tiene celo de que en medio del sufrimiento alguien que se convierta en víctima del dolor llegue a cuestionar la justicia de Dios. Y en ese celo santo de ver a su Dios cuestionado, en las palabras de Job, es así como Eliú elabora su teología. También en Eliú se puede contemplar lo que era la teología tradicional de la época, y es que de Dios se desprenden las dos fuentes. Dios es la fuente de dos ramificaciones. Por un lado, Dios es la fuente de la bendición, Dios bendice y bendice a quienes, a los buenos. Entonces esa es la ramificación uno. Si te va bien en la vida es porque tú eres bueno, y si eres bueno es porque Dios te bendice, ¿verdad? Ahora, si vas en la otra ramificación, Dios maldice. ¿Y Dios maldice a quiénes? Dios maldice a los malos. Eh,
Así es que si te va mal en la vida es porque Dios te castiga, porque eres una persona mala, mala. Entonces, alrededor de esto es como se hilvana la teología de Eliú. De Dios se procede el bien y el mal. Sin embargo, el capítulo de Job o el libro de Job nos habla de la procedencia del mal, donde el mal no procede de Dios, sino que hay una fuente de donde procede ese fenómeno extraño, eh, doloroso, dañino, corrupto, tóxico, que se llama el pecado. El pecado. Pero hablando acerca de cómo los seres humanos han sido contaminados por el pecado y se han convertido en malos, porque el ser humano lo eligió, el ser humano eligió la maldad y por lo tanto se convirtió en una persona que inflige y causa dolor a su alrededor, y ya lo hemos visto en los anteriores videos. Pero voy a espaciarme un poco ya en estos últimos 10 capítulos porque luego tenemos la intervención divina y la restitución. Pero voy a enfocarme un poco en cómo Dios a lo largo de la Biblia trata con, con los malos. Y voy a hacerlo a partir de la evidencia que nos provee el discurso de Eliú. En el capítulo número 33 de Job, el capítulo 33, si usted lo tiene ahí en su Biblia, eh, presenta Eliú a partir del versículo 13. eh, Habla acerca de la manera como Dios lidia con una persona que va por el camino malo. Y aparece allí en el versículo número 14. Sin embargo, en una o en dos maneras Dios habla. En una o en dos maneras Dios habla. Y comienza por la primera, el sueño o la visión. Visión nocturna. ¿Qué sucede allí? Que cuando alguien va por el camino malo, Eliú considera Dios llama a esa persona a través del sueño nocturno. Se las arregla Dios para tratar de despertar la conciencia, y nada mejor que el silencio nocturno para entrar en contacto con esa mente. Pero cuando no lo consigue, entonces viene un método un poco más riguroso y es la enfermedad, lo cual lo elabora Eliú en el versículo número 17, 18 y 19, que Dios quiere apartar la soberbia de una persona y entonces lo castiga a través de una enfermedad, lo lleva a la cama, pero a pesar de que le coloca una enfermedad, no lo mata. Su trabajo, el de Dios, es tratar de convencerlo al arrepentimiento, y que debe agradecer, en el versículo 22, debe agradecer a Dios de que aunque su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte, hay un camino que puede evitar para que esto suceda, y es llamar a un mediador. En el versículo 23, un mediador, el enfermo puede utilizar a un mediador. ¿Cuál es el trabajo de un mediador? Lo describe como alguien que ora, lo describe como alguien que invoca a Dios para que tenga misericordia del enfermo, para que lo libre de descender al sepulcro y para que encuentre redención. Aquí aparece como un rayo de luz en medio de la nube oscura, un, una partitura de Dios, una característica de Dios que es la misericordia, y Eliú la sabe y la comprende. Dice, esa persona que anda por camino malo, el Dios misericordioso le quiere hacer devolver, y de pronto la enfermedad viene a su vida y tal vez sea ya en peligro de muerte, pero bajo las órdenes de un mediador es posible librar esa alma de la muerte. Y prosigue el desarrollo de esa idea. Orará a Dios, versículo 26, orará a Dios y éste le amará.
y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Habla de que Dios es capaz de revertir el doloroso camino de la pena y el pecado, de que Dios tiene la intención de sanar, de curar, de vendar la herida. Y esto es lo que hace, imagino yo, que Dios no castigue a Eliú de la misma manera que castigó a los otros tres compañeros de Job en el capítulo, al final del capítulo. Eh, Vemos que Eliú elabora una vindicación y si seguimos encontraremos que esta es la idea que quiere transmitir Eliú en su dicho diciéndole a Job, mira, si te arrepientes, Dios volverá tu carne como la de un niño, versículo 25 del capítulo 33. Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Habla de la posibilidad de la restitución, le dice esto a Job, vindicando el carácter de Dios. Ahora pasemos al capítulo 36. En el capítulo 36 y el versículo número 5 es clave y es un texto en la antigüedad muy utilizado por los rabinos, por los doctores de la ley, en el cual se describe a Dios, aunque misterioso, pero longánime. Dice el versículo 5, he aquí que Dios es grande. ¿Qué es Dios? Dios es grande. ¿Y grande en qué? Grande en todo, grande en amor, grande en bondad, grande en misericordia. Dios es supremo, es superlativo, es magnífico. He aquí Dios es grande y no desestima a nadie. Dios no desestima a nadie. Y esto precisamente es importante tomarlo en desarrollo. Dios es grande y su intencionalidad no es desestimar a alguien, sino es lograr aceptar a todos. Es poderoso en fuerza y en sabiduría. A partir de aquí, va a demostrarse eso que acaba de decir Eliú en el resto del final del libro de Job. Cómo Dios es grande, cómo Dios no rechaza a nadie y cómo Dios es sabio y es extremadamente fuerte. Vamos a mirarlo en los capítulos subsiguientes. Primero decir, cómo Dios trabaja con el malo, cómo Dios emplea, y vamos a utilizar unos versículos de la Biblia, voy a utilizar unos cuantos del libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo capítulo 32 y el versículo 10. Salmo capítulo 32 y el versículo 10. Cómo Dios opera siendo Él grande, siendo fuerte y sabio, cómo opera con los malos. Salmo capítulo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Muchos qué? Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia, ¿no? Muchos dolores al impío, pero Dios es también misericordioso. Mas el que espera en Jehová, ¿verdad? Le rodea la misericordia. Un texto más. Isaías, Salmo capítulo 51 y versículo 17, antes de ir al profeta Isaías. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no rechaza a nadie y lo está diciendo aquí un responsable de un crimen atroz como lo fue el adulterio y el asesinato. El rey David dice, Dios no rechaza. Los sacrificios que Dios acepta son el espíritu quebrantado y el corazón humillado. Estas dos características enternecen a Dios. ¿Quieres entrar en paz con Él? Estas dos características son indispensables: espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado.
Un texto más. Libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 y leamos el versículo 7. Isaías capítulo 55 y el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, no importando la maldad, no importando qué tan lejos una persona haya avanzado en proporcionar dolor, causar daño en otras vidas, así mismo, Dios todavía tiene abierta una posibilidad, un camino de regreso. Esa persona todavía puede pensar que Dios le puede abrir una posibilidad. Recuerdo haber escuchado a un predicador de la Radio Mundial Adventista. Llegó a una villa muy remota en el país de la India y quiso visitar por solicitud de carta a dos personas que se encontraban en esa villa remota y en la cárcel. Y al entrevistarse con ellos encontró que en la cárcel había una radio vieja y ahí sintonizaban los sermones y encontraron ellos lo que se llama esperanza en las palabras del predicador. A raíz de allí enviaron una solicitud de querer entrevistarse. ¿Qué les sucedió? Había ocurrido una tragedia familiar. El padre y su hijo habían discutido alrededor de una pequeña propiedad. Y en la arenga, el hijo parece atreverse a tocar, rozar el brazo del padre. En la cultura esto es un acto uh, desproporcionado. Y el padre fue a sus otros dos hijos para que vindicaran su carácter. Los dos hermanos se acercan al tercero y nuevamente se ensarzan en una discusión. El resultado es que en el calor, la ira, el enojo, un hermano tomó de los brazos al otro mientras el tercero tomó un machete y le cortó la cabeza a su hermano. A raíz de eso entraron a la cárcel y no tenían posibilidad de salir. Allí en la cárcel escucharon la radio lo que sus dioses no le proporcionaban, lo encontraron en la voz de este predicador que hablaba acerca del Dios de la misericordia. Y encontraron la esperanza de que sus vidas pudieran tener una segunda oportunidad. Y en efecto, el pastor les explicó allí en la cárcel un poco más de la palabra de Dios, lo que habla acerca del amor de Dios y cómo la gracia infinita de Dios se manifestó en la persona de Jesús. Y a través de él, cómo Dios puede trabajar una nueva creación en mí, un camino de misericordia. Dios es lleno de amor y misericordia y el malo puede volverse de su camino. Pues estos dos hombres fueron bautizados y a través de su influencia muchos otros criminales, toda la cárcel encontraron también esperanza en el Dios de la misericordia. Luego les dieron un permiso para visitar a sus padres y allí en la villa también predicaron del Dios de la misericordia y todos se convirtieron a ese Dios de la misericordia. Tú y yo estamos en este camino porque Dios tuvo de nosotros misericordia. Por eso lo alabamos y lo engrandecemos. Por eso estamos aquí. Si tú eres objeto del mal o tú eres el que ha hecho daño, tú eres el que ha lastimado con palabras, conductas, tú eres el que ha ocasionado dolor a mucha gente, todavía Dios te pide, te reclama, te llama, ya sea en la noche o ya sea a través de esa enfermedad. Dios quiere traerte de regreso y lo hace a través de estos métodos porque no quiere perderte. Por último, nos encontramos ya en la parte final del libro de Job para poder avanzar.
y encontramos a Jesús, encontramos a Dios. Y digo Jesús porque no es otro más que Jesús el que habla con Job, dado que describe a un Dios creador que sustenta la creación. Y ya en los próximos capítulos veremos quién es aquel. Es Cristo quien lo hace. Y ahora Job recibe de Dios, por decirlo de alguna manera, una reprimenda. Dios le dice, cíñete tú y sé hombre, porque yo te voy a hablar. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y comienza el diálogo, el discurso de Dios, preguntando dónde estabas tú. Y luego elabora una corta, limitada descripción de las obras de Dios en la creación. Desde la flor, desde los cimientos de la tierra, cuando Dios, eh, al momento de venir al planeta que estaba desordenado y vacío, entonces las estrellas del alba cantaban, refiriéndose a los ángeles, capítulo 39, capítulo 38, versículo 7, cuando las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y comienzan las preguntas retóricas: ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién le da órdenes a la mañana? ¿Quién le da órdenes al día? ¿Quién hace que el césped vuelva a nacer? ¿Quién hace que salga la luz? ¿Quién hace que se oculte? ¿Quién hace que las fieras del campo salgan a buscar alimento? ¿Quién hace que el padre consiga alimento para sus hijos? ¿Quién alimenta al bebé en el vientre materno? Es decir, Dios hace una elaboración de todas sus obras, como queriendo decirle a Job, yo tengo todas las cosas bajo el control. No hay nada que se me salga de control. Tú tienes muchas preguntas, hablas de lo que no sabes. Y eso nos pasa. En el dolor nos enfocamos en nosotros mismos. El dolor nos lleva a centrarnos porque somos nosotros los que sufrimos. Y en las preguntas de aquí y allá que no logramos entender por completo, suele suceder que perdemos de vista al Dios que tiene todas las cosas previstas, que antes que sucediera aquello que estoy ahora atravesando, Dios ya lo había medido para mí, y que aunque esté ahora quejándome de dolor, porque el dolor es muy grande, pierdo de vista y me desenfoco y hasta llego a pensar que Dios me abandonó, que Dios me dejó, que Dios está en mi contra, que soy su enemigo, etcétera. Pero Dios tiene todas las cosas bajo control. No importa qué, todas las cosas de la creación, Él las sustenta, Él las mide, Él las lleva consigo en su poderosa mano. Por último, en el capítulo número 40, nos encontramos con una descripción muy especial. Aparecen dos animales en la descripción. En el 40 encontramos al behemoth. Es un animal cuya descripción algunos lo acercan al hipopótamo. Vive entre cañaduzales, se alimenta del pasto, del césped. eh, los árboles hacen sombra sobre él y habita en los ríos, y lo presenta como un animal fuerte, feroz, que el hombre mismo en su poderío no es capaz de hacerle frente. No sabemos en exactitud si el behemoth es una referencia al hipopótamo, pero lo que sí sabemos es que este animal fue domado por Dios. Aunque el hombre era incapaz de domarlo,
La Biblia nos habla de Dios como teniendo el poder y la fuerza para domarlo. Lo que el hombre no es capaz de hacer, Dios lo hace. Por último, nos encontramos en el capítulo 41 con otro animal. Esta vez es el leviatán. Hay una descripción sobre él. Leeré un poco acerca de este animal poderoso. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruego para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? Y luego sigue hablando de la descripción. Habla, por ejemplo, eh, en el, en el capítulo 41, dice en el versículo 21 o 19, de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama, en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Y, y así viene este es un animal extraordinario, poderoso. Pareciera la descripción como si hablase de una especie de dragón, eh, aunque en otros apartes la Biblia también hace una descripción como habitando en el mar. Si leemos, por ejemplo, en el libro de Salmo, capítulo 74, Salmos capítulo 74 y el versículo 14 hace una referencia al Leviatán viviendo en el mar. Dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. En el versículo 13 dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas y magullaste las cabezas del Leviatán. Eh, esta, esta descripción del Leviatán como un grande monstruo marino que echa fuego por su boca, es un animal que en nuestros días no encontramos, pero es un animal que en efecto existió y del cual la Biblia nos dice Dios lo atrapó, Dios lo domó, Dios lo amansó, pero no sabemos qué sucedió con él. Muchos escritores antiguos en la mitología lo han elaborado como un monstruo que tiene 7 cabezas y de allí se desprenden muchas historias, epopeyas de religiones politeístas, a la cual le aseguran a Baal como ser el responsable de haber cazado y haberle puesto fin al Leviatán. También lo presentan como el autor del caos, del desorden. Pero nosotros en la Biblia entendemos, Dios utiliza a la creación para decir yo tengo el control y utiliza dos animales muy poderosos donde el hombre no tiene nada que hacer a la hora de enfrentarse con ellos, pero los utiliza para decir yo Dios tengo poder sobre ellos. Yo Dios tengo mucha fuerza y los controlo. ¿Por qué Dios emplea estas figuras metafóricas? Para enseñarle a Job algo importante. ¿Qué es el lenguaje que se esconde detrás? En el libro de Isaías, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 27 y el versículo 1, habla acerca del Leviatán y lo compara como a un enemigo del cual
el pueblo de Dios será libertado al final de los tiempos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Miren, mis queridos hermanos, esta es una descripción de lo que Dios hará con Satanás al final. Aquí el Leviatán es una figura del enemigo, es una figura de la fuente del mal. Los malos, al efectuar el mal, se hacen al lado del enemigo, se convierten en agentes de Satanás. Dios en su misericordia quiere convertir esos agentes de Satanás en siervos de la justicia, pero cuando se resiste esa persona a dejar el mal, cuando se resiste a los llamados de misericordia, esas personas se convierten en parte de este dragón, de este leviatán. Y aunque ellos traten de producir dolor a los hijos de Dios, como lo fue el faraón en Egipto, del cual el capítulo que acabamos de mencionar en el libro de los Salmos, está enclaustrado el Leviatán como representando allí al ejército de Egipto, al faraón de Egipto. Así como Dios libró a los hijos de esas prisiones y cadenas de dolor, del maltrato, de la vida difícil, Dios también tiene pleno control y le dice a Job, yo te libertaré de estas cadenas. Yo tengo control sobre los malos. No hay nada en este mundo, ni siquiera el Leviatán, ni siquiera los malos se escapan del control de Dios. Cuando Cristo vino a caminar sobre la tierra y de pronto se encontró con las reacciones violentas de endemoniados, pudimos contemplar el poder que Dios ostenta sobre ellos, que aún estos espíritus se le someten. No hay forma en que los espíritus malvados no obedezcan a la voz de su comandante. Queridos, yo sé que estás sufriendo. Yo sé que la vida es injusta. Sé también y entiendo que hemos de sufrir muchas otras cosas más. La Biblia nos habla de tiempos de gran angustia. En la misma medida en que se acerque el fin, la angustia será suprema. El diablo se encargará de perpetuar o tratará de perpetuar el dolor. Se convertirá en un inquisidor, se convertirá en un verdugo y el pueblo de Dios tendrá que sufrirlo. Pero de nuevo, debemos recordar que Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, saldrá en nuestra defensa. Tú estás sufriendo. Hay una de las razones por las cuales en los últimos días no pude elaborar videos es porque una joven fue quitada su vida de una manera atroz. Y quizá valga este momento para dejar este video y hacer un homenaje a su vida, que al igual que la de los mártires en el pasado, los profetas que fueron masacrados, asesinados vilmente, también esta joven fue arrebatada su vida de una forma vil. Queridos, no sabemos, nosotros no elegimos dónde nacer ni cómo nacer, no elegimos tampoco cómo morir, en dónde morir, la forma en que habremos de morir. Esas cosas no las elegimos nosotros, pero en cambio sí nos corresponde elegir cómo queremos vivir. Y hoy te invito para que si andas por el camino malo o estás desviándote de la rectitud, de la integridad, vuelvas en paz con Dios. Te invito para que aceptes sus llamados de misericordia. Y si tú eres el que está recibiendo de alguien, tú eres el objeto, la víctima del dolor, te invito para que, al igual que Job, recibas de Dios la enseñanza. Él tiene todas las cosas bajo control. Y si esto te está pasando, debe ser que hay un plan. Confía en Él, cree en Él, acéptalo como tu creador
Acéptalo como tu sustentador aún en tu dolor. Deja que Él ministre tus heridas. Permítele que a través de las palabras de consolación, Él pueda sanar tu corazón. No vayas por el camino del resentimiento y del odio. No acaricies corazón vengativo. Deja la justicia en las manos de Dios. Dios tiene un plan. Como estos jóvenes en la cárcel, tenía Dios un plan para ellos. También tiene un plan para ti y para mí. Dios te bendiga el día de hoy. Así de que nos vemos el día de mañana y daremos final al libro de Job con la restitución de la vida de Job. Y proseguiremos nuevamente en el discurrir del tiempo, en Génesis y posteriormente Éxodo, engranaremos al final del mes. Dios me los bendiga y que les guarde de todo peligro. Gracias, Señor, por darnos este momento juntos para hablar sobre este precioso libro. Danos inteligencia y sabiduría para caminar en este día y en el resto de nuestras vidas. Y si la muerte o la enfermedad eh, o de pronto el dolor nos sorprende, permítenos confiar más y más de ti. Entre más suframos, más amarrados de tu mano. En Cristo. Amén. Bendiciones. Un abrazo.